vamos a iniciar nuestra redonda. Justo hay 2 personas que están entrando, así que en breves segundos comenzamos. Según la hora oficial de Chile son las 11:05, así que estamos casi en horario típico de atraso de 5 minutos para iniciar una mesa. ¿Ya? Las personas que puedan prender la cámara, sean expositores, no sean expositores, sería bonito que nos podría acercarnos un poco más a la idea de que tengamos algo de vernos en vivo. Ya tengo muchas ganas de que esto hubiese sido, ¿cierto?, en una sala, ¿cierto?, o en el jardín, o en el patio, que estaríamos cerca unos con otros. Y así que, incluso, insisto, los que quieran compartir con la imagen es una forma de estar cerca. Sé que estamos unos poco cansados del monitor, pero es distinto, se crea un clima distinto, así que les voy agradeciendo a los que ya han prendido la cámara y de verdad que eso genera un clima distinto. Ya. Así que ahora sí, oficialmente voy a dar por inicio a la mesa. Les doy un muy buenos días a todas, todos y a todos, ¿cierto? Nuestra mesa el día de hoy se llama Investigación, Docencia, Aprendizaje Antropológico en Contextos Pandémicos, Alcance y Experiencias Etnográficas, ¿ya? Quien va a estar moderando conmigo es Víctor Cañunir, ¿cierto? Estudiante del Magíster de Antropología, y las personas que van a estar compartiendo con nosotros en la mesa va a ser la profesora Kari Tustin, docente del Departamento de Antropología y también del Núcleo de Antropología, ¿cierto? El profesor Vladimir Martínez, egresado del Magíster de Antropología y actualmente se desempeña también como co-director del FONDEF. Camilo Mardones, también egresado de la carrera y estudiante del Magíster de Antropología. Y Denise Guerra, estudiante tesista, ¿cierto?, de la licenciatura de Antropología de nuestra carrera, ¿ya? Esto es una mesa que se enmarca dentro, ¿cierto?, a solicitud, ¿cierto?, a la idea que lo ocupáramos desde el Magíster, y ahora mi compañero de esta jornada, Víctor, les va a contar un poco cuál es la propuesta de la mesa, y después yo les cuento cuál va a ser la modalidad de la mesa. Por favor, Víctor. Ya. Bueno, como bien señalaba el profesor, en este caso la propuesta de la mesa redonda tiene como propósito reflexionar sobre la práctica y el quehacer antropológico, esto en tiempos de pandemia. Específicamente dentro específicamente desde los espacios virtuales, con especial énfasis en el proceso de aprendizaje y puesta en marcha del proceso de investigación antropológica en torno a etnografías virtuales o digitales, como también en los alcances de la docencia en relación a dichos contenidos. La mesa buscará, por tanto, entonces, compartir, reflexionar e intercambiar experiencias en torno a la docencia sobre la investigación etnográfica en pandemia, al quehacer etnográfico e investigativo en contextos virtuales y digitales, desafíos, oportunidades y limitaciones de lo virtual y lo digital. Bueno, entre otros aspectos que se van a sumar ya a las presentaciones y también al tercer bloque de consulta. Bueno, dejo con ustedes de nuevo al profesor Proveto, que va a explicar la modalidad que va a tener la mesa redonda. Gracias, Víctor. Cabe decir de que fueron los propios las y los estudiantes del Magíster que le dieron un poco a la forma de qué hablar, ¿cierto?, en esta mesa. Ya nos escapamos un poco el día de eje, pero las mesas se escapan un poco en realidad de los ejes para generar un poco más un conversatorio, ¿cierto? Y a mí me pareció muy interesante la propuesta, y sobre todo que armamos un grupo que coloca personas en lugares muy distintos, ¿cierto? Y al mismo tiempo estamos preocupados, ¿cierto?, de que también todos podamos participar al final. Entonces les voy a contar un poco la modalidad, ¿cierto? Nosotros con Víctor vamos a hacer una pregunta, cada uno de los integrantes de la mesa tiene 5 minutos para responderla, ¿ya? Y después de esa ronda, ¿cierto?, donde yo hago una pregunta, donde Víctor hace una pregunta, la idea es que vamos a abrir para el público, ¿ya? O preguntas que pueden dejar en el chat, o sería mucho más emocionante, de verdad que sería mucho más emocionante, que en vez de tener que leer preguntas, puedan pedir la manito, ¿cierto? Ustedes saben que hay una forma de reaccionar, ¿cierto?, en el Zoom, y las personas que están en YouTube aquí nos tendría que ayudar por si alguien nos quiso dejar un mensaje en Facebook o YouTube, ¿ya? Pero yo insisto, de preferencia, sería mucho más emocionante que cuando abramos la ronda de preguntas, ¿cierto?, ustedes puedan hablar, ocupar el micrófono, abrir la cámara, y realmente nos vamos a pensar de que estamos cerca y reunidos entre nosotras, entre nosotros, entre nosotros, ¿ya? Entonces yo voy a tirar la primera pregunta de disparador, recordándolo entonces a mis expositores que tienen 5 minutos para responder,
y yo voy a poner un papelito cuando me dé cuenta que esté a punto de acabarse el tiempo, ¿ya? Entonces, ya que cada uno de ustedes ha estado en un papel distinto, o ha estado en varios papeles también distintos, porque creo que esta mesa tiene un poco de catarsis, ¿cierto? Nos querían que nos contaran, ¿cierto? Un poco cómo fue esa experiencia, ¿cierto? En torno a hacer, a enseñar, ¿cierto? A investigar, ¿cierto? Desde una etnografía virtual o una etnografía, ¿cierto? Digital, ¿cierto? Que pudiesen compartir un poco esa experiencia con nosotros, ¿ya? Podemos seguir el orden que estaba puesto en el papel, ¿cierto? Y una vez para hacia adelante y tal vez una vez al revés, ¿cierto? Por así decirlo. Y tengo acá Cari, Vladimir, Camilo y Denise para hacer la ronda, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo y Víctor, por la moderación y la temática planteada. Gracias a los estudiantes de Magíster. Voy a hablar como de dos experiencias, primero de investigación y luego de docencia en contexto de emergencia. En cuanto a la investigación, yo llegué acá a Temuco, al Wallmapu, como una persona que había llevado trabajo de campo en Paraguay, entonces necesitaba plantear un proyecto de investigación acá en la zona. El desafío siendo entonces es cómo armar un proyecto de investigación si no puedes pisar el territorio estando en cuarentena. Entonces, cuento un poco cómo fue esta experiencia de armar una propuesta de investigación que creo que tiene que ver con las redes y las relaciones existentes en el departamento, como para ejemplar tal vez cómo nosotros podríamos pensar en elaborar proyectos no estando en pandemia. Creo que eso es un aprendizaje que voy a llevar de todas formas. Primero me tuve que ubicar en un montón de lectura sobre temáticas que yo desconocía y ver como los avances ya logrados, las problemáticas y las tensiones, sobre todo cuáles eran las controversias o los problemas que tenían los antropólogos para no pisar nuevamente el mismo palo, ¿no? Hay que siempre aprender de los avances ya logrados en la zona. Entonces, una vez ya escogí el tema que fue en torno a las redes alimentarias y las prácticas de cestería de diferentes comunidades lasquenches, empecé a trabajar por las redes, tanto virtuales como con colegas, porque uno tiene que otra vez ubicarse en el territorio, aunque sea de forma virtual. Entonces, varios colegas me leyeron la propuesta, me comentaron, y tuve que encontrar la forma de adecuar la investigación a lo que a mí me interesa que sea colaborativo y participativo. Eso implicó entonces ir por esas redes, contactarme con personas que ya estaban trabajando en el territorio, hacer llamadas a las 9 de la noche, adecuada al tiempo, ¿no?, en que estaban disponibles estas diferentes familias o colaboradores lasquenches cuando habían terminado su trabajo laboral en el día. Son cosas de tiempo que uno tiene que ir entrando en ritmo también, ¿no? Entonces, pactar a través de eso, hice un diseño que tenían que ver, modificado al contexto pandémico, de que la misma comunidad sacaran fotos de diferentes prácticas alimentarias que ellos querían documentar y compartir desde su propia visión, y que eso se compartiera y se comentara en un grupo de WhatsApp. Entonces, estos son como pequeños ajustes que creo que hay que ir navegando y que fue todo un aprendizaje para mí. Por otro lado, para cerrar, en cuanto a la docencia en emergencia, fue un desafío, ya que obviamente el sentido de estar en emergencia, pero también por parte de una decisión de aumentar las horas de docencia en este estado de emergencia. Entonces había que agarrar un ritmo virtual que creo que fue distinto a estar en la sala de clase, de acomodarse uno a las pausas mientras que los estudiantes pensaban y uno quería ya una respuesta, pero había que dejar pasar, como se dice, el angelito, y luego eventualmente
alguien iba a tomar la palabra o que uno después podía pedirle a un estudiante o una estudiante de opinar, ¿no? Pero eso fue todo un ajuste porque uno quiere conversar y tiene muchas ganas, ¿no?, de apurar y un aprendizaje en eso fue no apurar los espacios en esta modalidad virtual. Y encontrar otros tipos de actividades que no necesariamente implicaban pasar materia, soltar eso de decir, bueno, no van a leer tal lectura, es que tienen que leer tal lectura. No, o sea, lo importante entonces es enfocarnos en el desarrollo en ciertas habilidades, para que cuando ellos se enfrenten que no han leído tal lectura, que ya sepan cómo abordarlo. Entonces, una de esas formas fue lecturas participativas que estábamos haciendo en el primer año, en donde nosotros realmente pasamos en finito cómo era leer un texto juntos. Con todo el curso leímos en voz alta y en esas instancias creo que se fomentaba como esas habilidades críticas autónomas, pero que lo hacíamos en grupo. Así que esos son como dos experiencias que quería compartir como aprendizajes. Parecía poesía porque estaba, pero justo en el tiempo, parece que estuvo muy rimado, Cari, ya, pero perfecto. Vladimir, muchas gracias, Cari. Bien, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya, bueno, primero darle las gracias a los organizadores acá de este espacio, ¿no? Porque igual a mí me sirvió un poco para darle la vuelta. Bueno, sé que se trataba de una conversación, no de necesariamente de tener que elaborar algo específico, pero sí darle la vuelta a cuestiones que uno mismo va compartiendo, ¿cierto? Que también va escuchando de los mismos estudiantes, de los mismos colegas con los que trabajamos, ya que tiene que ver un poco aprovechándome también de lo que decía recién Gonzalo, como de abrir un espacio para hacer catarsis, ¿no? Sobre lo que fue la experiencia, principalmente yo me voy a referir a la experiencia de investigador, ¿no? Como contar una experiencia concreta y también de algún modo como profesor, ¿sí? De lo que fue o ha sido o sigue siendo, ¿no? Trabajar en este contexto de pandemia, ¿no? Yo prefiero utilizar la expresión de situación pandémica, ¿no? Para referirse al conjunto de circunstancias, ciertos acontecimientos, condiciones, ¿verdad? Que han venido configurando también, de algún modo, nuestras vidas durante estos 2 últimos años, y no referirme solamente a la pandemia, ¿no? Que es la forma quizás más vulgar de referirnos a todo este entramado de situaciones que nos están ocurriendo a todos nosotros, ¿sí? Yo principalmente me quiero referir también a lo que significó trabajar como investigador, ¿cierto? Y también como profesor el año pasado, ¿no? Que me parece que a mi juicio, al menos como yo lo experimenté, fue el año más duro, ¿no? Más pesado también, donde nuestras relaciones sociales más significativas también se pusieron en suspenso, ¿no? Y no sabíamos muy bien hacia dónde iba todo, ¿sí? Y en ese contexto, entonces, yo me quiero referir a mi experiencia investigadora y primero haría una distinción también a propósito de los términos que se colocan acá en la mesa, eh, relativa, ¿cierto?, a que surge más bien de la reflexión respecto de la literatura que yo he venido explorando acerca de las etnografías digitales o los entornos virtuales, ¿no?, para problematizar el quehacer antropológico en estos contextos, ¿sí? En la literatura que yo he venido explorando, como digo, hay una tendencia a asociar la etnografía y sus principios también epistemológicos con los entornos digitales como si se tratara, ¿cierto?, del objeto y del campo en el que se despliegan las interacciones entre los individuos, los colectivos y las comunidades, ¿cierto?, que van configurando sentidos asociados al uso de estos mismos entornos digitales y los dispositivos tecnológicos que los permiten, ¿no? Sobre los cuales se implementan también. Yo pienso que una distinción provisional, de todos modos, pero que puede ser útil para caracterizar mi propia experiencia, en estos últimos años, es la diferencia entre lo que yo llamaría una etnografía digital y una etnografía en lo digital, ¿sí? Y con esta última yo me quiero referir, ¿cierto? Quiero señalar aquellas investigaciones que han debido realizar ajustes, modificaciones, alteraciones, cambios, desplazamientos, ¿verdad?, en el diseño y en las estrategias de investigación, producto en este caso de situaciones y de contextos emergentes y de emergencia, como la pandemia, ¿sí? Se trata, diría utilizando esta expresión, ¿no?, de investigaciones cuyos objetos de estudio siguen siendo y fueron pensados de manera extra virtuales, ¿ya? O extra digitales,
para no usar la expresión, para no decir reales, ¿cierto? En esta dicotomía también de sentido común entre lo real y lo virtual. Pero que dado el contexto, ¿cierto?, inusual de la pandemia, han tenido que montarse en entornos virtuales. ¿Sí? De algún modo así yo caracterizo también la investigación que yo he venido desarrollando con un equipo de investigación aplicada junto a Marcelo Veró, que está aquí también presente, aprovecho de saludarlo. Sí, un equipo de psicólogos, de profesionales de la psicología y del derecho, ¿cierto? Con quienes estamos elaborando una guía para la evaluación pericial psicológica de imputados mapuche en la defensa penal especializada en 4 regiones del centro sur del país. Este proyecto comenzó a ejecutarse 2 meses antes de que se declarara la pandemia en Temuco, perdón, en Chile en general, ¿no? Y obviamente que eso a nuestro equipo también nos afectó. Si yo personalmente, ¿sí? Aquí quiero ser muy franco, no sabía tampoco cómo enfrentarlo, ¿sí? De algún modo con algunos de los colegas del equipo compartíamos, ¿no?, esa sensación de chuta, ¿qué hacemos? ¿Ya? Yo tampoco contaba con la experiencia, por ejemplo, para tomar decisiones o opinar respecto de qué tan grave era la situación, ¿cierto? En marzo del 2020, acuérdense que para ese entonces en los medios se nos recomendaba sacarnos la ropa al volver del supermercado, lavar, ¿cierto?, todos los productos que comprábamos en el supermercado, etcétera. Ya más o menos había una sensación también de incertidumbre, ¿sí?, de miedo, de psicosis, de angustia, ¿ya? Entonces ahí la pregunta es, claro, ¿cómo llevar a cabo una investigación cuyo enfoque de trabajo supone, ¿no?, la interacción, el contacto directo, ¿sí?, el generar instancias propicias para el diálogo, ¿verdad?, con otros actores, ¿sí?, y observar también de manera directa y participante, ¿no?, de acuerdo también a los diseños metodológicos de la propia investigación. Al comienzo, por ejemplo, el trabajo de gabinete no fue necesariamente un problema, ¿sí? Algunos ya sabemos que eso no podemos hacerlo desde nuestras casas, ¿sí? Pero sí lo era, sí era problemático asegurar las condiciones para propiciar estos encuentros, ¿sí? O estas instancias de participación con los demás actores. Entonces, en el equipo, por ejemplo, nosotros resolvimos suspender el proyecto por 3 meses y evaluar su continuidad de cara a los acontecimientos que venían ocurriendo en el país y, por qué no decirlo, en el mundo entero, ¿no? Y luego de esta suspensión, ¿sí?, sabiendo que el panorama no había cambiado, sino que incluso había empeorado, el equipo decidió volver al trabajo y asumir las implicancias de trabajar mediante el uso de plataformas virtuales. Allí fuimos explorando, equivocándonos también, ¿cierto?, con herramientas como Blackboard, Meet, etcétera, y finalmente Zoom, que fue al parecer la instancia, un minuto dice la cámara, sí, ya, fue la instancia, ¿cierto?, propicia para poder desarrollar encuentros que más o menos aseguren, ¿cierto?, encuentros, digo, de calidad, ¿no?, al menos donde podamos vernos todas las caras y con servidores un poco más estables, ¿verdad?, que nos permita estar encontrados. Así pudimos desarrollar nosotros con el equipo alrededor de 30, más de 30 entrevistas, ¿cierto?, a diversos actores a través de las plataformas como Zoom y Meet, ¿sí? Ahí entrevistamos a defensores, peritos, psicólogos, facilitadores interculturales y desarrollamos también diversas instancias de encuentro, de socialización con estos actores, socialización de resultados de trabajo y también diversos talleres con ellos, ¿sí? En mi opinión, estas instancias, ¿cierto?, fueron exitosas, provechosas y también de mucho aprendizaje, ¿sí? Y en este sentido la virtualidad tiene, y como aprendizaje quiero terminar con esto, tiene sus ventajas, ¿no?, que permite efectivamente que estemos conectados entre mucha gente que está en muchos lugares muy distintos. Y la pandemia, si hay algo que ha hecho también, ha sido dislocar, ¿no?, el tiempo y el espacio, o los tiempos y los espacios. Ya podemos estar con gente de otras latitudes simultáneamente y encontrarnos. Eso incluso desde el punto de vista financiero hasta es económico, ¿no? Esa ventaja. Sin embargo, yo a título personal considero que hay algunas también desventajas, ¿no?, que son que estas instancias se vuelven de algún modo o no permiten fortalecer los vínculos entre los investigadores y los actores, con este término, ¿sí? Y también entre los propios investigadores, ¿no? Se pierde de algún modo los gestos, las miradas, los comentarios de pasillo, las sonrisas, la circulación de afectos, ¿sí? Incluso también se pierde la concentración que requiere estar frente a otras personas, ¿sí? Porque uno simplemente apaga la cámara
y se va y ya de estar en su trabajo ya está en la cocina, etc. Sí, es decir, se pierde en algún sentido aquello que Malinowski denominaba los imponderables de la vida real, ¿sí? Aquello que constituye la carne de la vida social, ¿sí? Eso que no puede ser registrado, eso que proporciona también la etnografía, ¿no? A través de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo como herramienta de la etnografía. Creo que ahí hay una limitación importante y con eso nomás quería cerrar yo esta respuesta, ¿no? Eso. Gracias, Vladimir. Recuerden que van a tener varias rondas de intervenciones de tiempo, así que lo que queda para la próxima puede ser dicho la próxima también. Según la lista original, Camilo, por favor. Muy bien. Mari, Pupeñí, Pulamien, Pucompan. Primero agradecer el espacio para poder participar y contar un poco mi experiencia. Particularmente me voy a centrar en el ejercicio que tuvimos que realizar en el marco del curso del magíster que estoy realizando, que es el de antropología, que se llama Investigación y Práctica Antropológica 1, Investigación Etnográfica. Bueno, partir diciendo que este ejercicio que se nos pidió, a mí se me presentó como una oportunidad de volver a reencontrarme un poco con la etnografía, que particularmente en el pregrado no había sido tan amable, podríamos decir, particularmente conmigo, porque siento que siempre se me hizo un poco más difícil poder hacer ese trabajo etnográfico. Bueno, en esta instancia se nos permitió, considerando que esto fue el primer semestre de este año, hacerla tanto, se podía hacer o de manera virtual o presencial, entendiendo un contexto pandémico que lo que imperaba era el tema de la cuarentena. ¿Ya? Por tanto, se transformó igual en un desafío interesante, creo, para tomar esto de hacer etnografía en estos espacios virtuales, más allá que yo tenía ciertas nociones súper vagas, me acuerdo en el pregrado, más de algún amigo me habrá dicho de la etnografía virtual y todo esto, que era algo novedoso, pero aún así como bastante poco abordado, no sé, o que nosotros conocíamos muy poco más bien. ¿Ya? Una de las cosas que creo que me ayudó bastante, y creo que mis compañeros también del magíster, fue poder enfrentar estos escenarios virtuales desde un trabajo previo, ya que tenía que ver con el curso, pudimos ver bibliografía, ya en torno, que ya se había trabajado desde hace mucho tiempo en la antropología, que venía de los 90, el tema de la etnografía virtual, digital. Yo creo que eso nos sirvió bastante para enfrentarnos con una solidez mucho mayor, en estos escenarios en donde teníamos un poco de incertidumbre también de cómo vamos a hacer observación, cómo vamos a hacer este registro, en qué podemos estar atentos, qué cosas podemos ver, ¿ya? Porque para nosotros se nos hacía muy difícil, y creo que ese recorrido que hicimos de la bibliografía en el curso, por lo menos a mí me ayudó bastante ver que la antropología igual estaba un poco más preparada que otras ciencias, y que por lo tanto ya se había hecho un trabajo previo. También el tema de darle varias vueltas a dónde hacer esta observación, yo creo que igual fue una cuestión no menor, y después de darle mucha vuelta, llegué a una asociación de artesanos de la región, en donde yo tenía cercanía con una persona que era la presidenta de la agrupación, y sentí que era pertinente porque también creo que era uno de los grupos donde que estaban muy lejanos de todo lo que es los espacios virtuales y el uso de las tecnologías digitales. ¿Ya? Por lo tanto, yo siento que era importante poder visualizar, era pertinente poder visualizar cómo estaban enfrentando a este nuevo contexto. ¿Ya? Así que tuve que hacer, a partir de lo que nos pedía, el tema de observaciones de reuniones, entrevistas en Meet, lo cual igual trajo consigo varios desafíos también, pensar en estos espacios como lugares de observación. ¿Ya? Lo otro que me ayudó, y creo que tiene relación con lo anterior, fue un poco ampliar la mirada, ¿ya? Concebir estos espacios que también están llenos de significado, de elementos, de disposiciones, ¿ya? Porque por más que uno diga, claro, es un recuadro, pero igual hay disposiciones en torno a los cuerpos, ¿ya? La gente sigue interactuando en estos espacios, quizás con su propia dinámica, obviamente,
pero que intervienen factores tanto internos y externos, y donde puede estar condicionado o no por el tema de la virtualidad. Y lo último, para no extenderme porque igual es un poquitito el tiempo, lo otro importante creo que no olvidar las pautas éticas. Yo creo que por más que estemos en espacios virtuales, creo que esto no se debe olvidar. Es pertinente seguir estableciendo, pero esto acorde también a los contextos. Una cuestión súper ejemplificadora fue el tema de que se nos pedía hacer este elemento de consentimiento informado, alguna pauta ya desde el curso, y un ejemplo, yo prefería hacerla a partir de la grabación misma del Meet, cuando hacía la entrevista o las observaciones, donde se les pedía se le leía el consentimiento informado y ellos ahí accedían o no. Ya, yo creo, a diferencia de que se podría haber hecho con una firma digital y todo ese tema, pero creo que no era lo más pertinente, y a través de este formato funcionó súper bien, se permitió un acceso exitoso y respetuoso. Eso por mi parte, no quiero extenderme más para que después lleguemos en el siguiente espacio y podamos reflexionar un poco más sobre los otros aspectos. Muchas gracias, Camilo, y a los expositores, disculpo el panchi, ¿cierto?, del control del tiempo que está dándonos vuelta, ya, pero la idea es que que el público pueda participar también después. Ahora, Denise, por favor. Hola a todos y todas, ¿me escuchan? Ya. Bueno, mi experiencia en este contexto pandémico se enmarca como estudiante tesista en el proyecto de investigación que está dirigido aquí por Marcelo Veró, que se encuentra acá, y Vladimir Martínez. Entonces, yo empecé a trabajar en esto en marzo. El primer desafío fue construir un diseño de investigación en 10 días, porque yo tenía otra planificación, pero se me invitó a participar de este proyecto y yo lo vi como una oportunidad. Entonces, ahí hubo un primer desafío. Lo importante como que de este momento pandémico fue que para poder construir ese diseño, tuve la oportunidad de tener 2 reuniones con Marcelo Veró, que es el director del proyecto. Entonces, ahí pude yo entrar un poco más de lleno en la investigación, una investigación de la cual yo sabía bien poco, temas que había abordado bien poco también a lo largo de mi carrera de antropología. Entonces, en ese sentido también, yo me fui preguntando cómo se construía esta práctica antropológica y el conocimiento antropológico desde una dimensión virtual. Porque si bien el proyecto en sus inicios, como dijo Vladimir anteriormente, no estaba marcado dentro de una modalidad digital, virtual, se tuvo que ir amoldeando las condiciones que generó la situación pandemia. Entonces ahí tuvieron que hacer adecuaciones metodológicas, y desde allí yo me fui preguntando en estas estrategias virtuales que tenían, vinculadas como los talleres que realizaron con actores claves, a las reuniones de equipo principalmente, que es donde yo entré. Cuando ellos ya estaban en las reuniones de equipo, ya tenían un primer año de trabajo. Entonces en estas reuniones de equipo ya se estaba haciendo una triangulación de la información que ya habían generado en ese primer año. A partir de ahí es que, pensando como en la etnografía virtual, que es algo también bien desconocido para nosotros porque nos forman más en una etnografía en terreno, pisando y estando con las personas. Entonces, ahí hubo que pensar y repensar en cómo describir y analizar las prácticas a través de mirar las cámaras, o sea, cómo voy a describir y analizar lo que se está conversando, los discursos, a lo mejor los ires y venires entre los encuentros y desencuentros de las reuniones de equipo, qué dicen, por ejemplo, los psicólogos, qué dicen los antropólogos, cuáles son ahí los puntos que se están disputando por así decirlo. Entonces, para mí ahí fueron como espacios donde yo pude ir analizando, viendo y poniendo como en práctica una etnografía que se enmarca en lo digital.
Como decía Vladia, igual fue difícil porque hay personas que, por ejemplo, no prenden las cámaras, entonces es difícil ir viendo cuáles son sus actitudes o cosas que tienen más bien que ver con la interpretación de uno como investigador. Entonces, creo que mi experiencia ha sido enmarcada más en el análisis de los discursos y de los momentos de interacción que se van generando en el equipo FONDEF, siempre vinculados así a lo que es el conocimiento y la práctica antropológica. Eso, creo, no sé si estoy bien en el tiempo. Super, Denise. Muchas gracias por tu intervención. Ahora voy a dejar a mi colega moderador Víctor para que haga la segunda ronda de preguntas. Ya. Bueno, ahora vamos a partir con el orden inverso. Bueno, la pregunta que está planificada para el segundo bloque, bueno, y a partir de las experiencias que también nos estaban contando, ¿cuáles consideran que son las fortalezas, las debilidades y los desafíos, en este caso, del quehacer antropológico, y que cada uno pudo experimentar también, desde el contexto de la virtualidad? Bueno, como comentaba, partimos al revés, y bueno, la modalidad es de 5 minutos como la anterior. Partimos con Denise, entonces. Ya. Entonces, voy a hablar primero de las debilidades. Creo que una de las mayores debilidades es que como estudiantes somos formados con un tipo de acercamiento al campo que no tiene que ver con este espacio virtual. Si bien hay varias cosas que se pueden homologar y que uno podría ir adecuando, moldeando metodológicamente, no tenemos esa formación. Y creo que ahí hay una debilidad. También pienso que la omnipotencia de poder realizar observación o entrevistas se ve un poco truncado por el tema del internet, como que eso es algo que depende mucho de dónde vivas, de la señal. A veces estás súper emocionado, no sé, preguntando algo o escuchando a alguien y se te cae el internet. Entonces eso igual es como un momento frustrante o donde se pierde la concentración. Creo que paradójicamente esto también es una fortaleza porque hay una omnipresencialidad, por así decirlo, virtual. O sea, podemos estar en muchas partes estando solo en un solo lugar. Y eso permite que de alguna forma podamos ir indagando en diferentes contextos, no así como en la presencialidad donde hay que ir moviéndose, a veces los tiempos no alcanzan, pero la virtualidad permite eso de alguna forma, ir interactuando con distintos círculos, con distintas personas en distintos momentos, pero estando en un solo lugar. Otra de las fortalezas también creo que las pienso desde empezar a pensar una etnografía digital, teniendo como foco comunidades virtuales, como que eso se habla harto también dentro de lo que es la literatura. Entonces, pensar antropológicamente en cómo se construyen esas comunidades virtuales, cuáles son los sentidos que le dan los grupos que participan virtualmente, las estrategias que van generando, qué herramientas van ocupando. Creo que eso puede ser algo que quede de aquí en adelante para el quehacer antropológico, como investigar, tener como objeto de estudio ya espacios virtuales. Eso por mi parte. Ya, muchas gracias, Denis. Continuamos con Camilo, por favor. Muy bien. Sí, yo voy a iniciar con la fortaleza. Creo que soy un poco más positivo respecto a este escenario. Creo que es una oportunidad de ampliar, como decía anteriormente, la mirada y ver el tema de las prácticas, las relaciones, más allá de la presencialidad. Yo creo que pese a que la virtualidad y los medios digitales ya llevan bastante tiempo en nuestras vidas,
pero también pensando especialmente en esos grupos como con el que yo trabajé, que han sido excluidos, o sea, han auto-excluido de estos espacios y del tema de los usos, se han resistido también al uso de las tecnologías, y por tanto trae consigo igual bastantes problemáticas, y creo que la mirada antropológica puede ser posible y puede aportar bastante. Yo creo que en estas problemáticas que se están dando y que se van a seguir dando. Y lo otro, que la antropología, siento que, pese a que nosotros no conocíamos mucho la literatura especializada en este campo, siento que está mucho más preparada que otras ciencias en estos contextos. Y creo que por lo menos a mí me sirvió bastante y fue una buena fortaleza en comparación quizá a otras disciplinas, el tema de ya tener trabajo sobre la antropología en estos espacios virtuales. Yo creo que si bien eran contextos distintos, en donde la regla no era lo virtual, quizá era la excepción, aún así creo que nos sirvió bastante. Respecto a las debilidades, quizás coincido con Denise, el tema de las limitaciones externas que repercuten al tema de los encuentros, las entrevistas, los encuentros de observación, el tema de obviamente la mala conexión, que sigue siendo una limitante para el trabajo etnográfico, en donde, claro, efectivamente me pasó también de que estaba en entrevista, estábamos yendo a lo medular y, claro, se cortaba, pero tuve la ventaja que igual las personas con las que trabajaba eran bastante comprometidas y cercanas, y por lo tanto se conectaban al ratito. ¿Ya? No, obviamente igual iba a cortar un poco el proceso, pero aún así se podía realizar. Y también, obviamente, puede ser una oportunidad, en cierta forma, esta habilidad que también ir problematizando sobre aquello, sobre factores externos, en donde se dejan entrever también estas desigualdades territoriales y socioeconómicas. Obviamente el acceso a las tecnologías y también el tema de vivir en espacios donde no llega esa conexión. Y lo último, yo creo un desafío que yo visualizo para el quehacer disciplinario desde esta experiencia es sin duda empezar a ver el tema del trabajo digital y virtual como un campo ya permanente. Yo creo que en donde la antropología ya no se puede quedar como marginada o verlo como algo aislado, ¿ya? Que quizá, de cierta forma, siento que eso se estaba viendo a partir de esto, verlo como una temática puntual, ya que se venía viendo desde hace tiempo. Entonces yo creo que igual es importante seguir nutriendo, creo, el tema de la literatura existente a partir de trabajo de investigación, pero también de las mismas experiencias. Yo creo que se han desarrollado en este tiempo en los distintos niveles, ¿ya? Entonces pensando que entonces esto se vino a quedar, ¿ya? Y también pensando en las problemáticas que se están dando en estos espacios virtuales, ya que se están dando y se van a seguir dando, y creo que la mirada de la antropología y la antropología en sí puede ser un gran aporte en estos escenarios. Eso. Muchas gracias, Camilo, y bueno, y reiterar también la invitación para las y los participantes, bueno, o sea, y también los asistentes, que puedan prender las cámaras también. Realizamos esa invitación, bueno, y continuamos también con Vladi, que creo que justo en la intervención anterior estaba comentando, así que si también se pudiera ahondar también en el último que estaba señalando, por favor. Sí, bien, quisiera primero hacerme cargo de la pregunta, ¿no? Sobre la fortaleza y la debilidad del quehacer antropológico en este contexto de virtualidad. Yo diría como fortaleza, estas son ideas también muy generales, ¿no? No es algo que en ningún caso lo haya yo sistematizado, pero me parece que una fortaleza, sí, es que del quehacer antropológico es su capacidad, diría yo, casi artesanal o artesanal derechamente, ¿sí? De la antropología por reinventarse, ¿sí? A mí me gusta pensar, por ejemplo, la antropología como una ciencia para la construcción de conocimiento que tiene ya, ¿sí? Un reservorio, un acervo, un bagaje y herramientas teóricas, conceptuales, epistemológicas que nos permiten hacer frente a cualquier situación, ¿sí? Quizá ahí el desafío, ¿no? Es
es cómo leemos esas nuevas situaciones, ¿ya? Pero sucesos mundiales como las pandemias o como las guerras mundiales nunca han frenado el quehacer antropológico, ni lo frenarán. Sí, yo creo que esa es una fortaleza, ¿no? Que creo yo quizás estimo demasiado, ¿no? La ciencia que practico, pero creo que por ahí iría la fortaleza, ¿no? De cómo en estos contextos que nos ponen en aprietos como antropólogos o antropólogas, ¿cierto? Podemos también salir de algún modo airosos. Sí, respecto de las debilidades, yo creo que igual las debilidades son de oficio, un poco, ¿no? Como aquí me refiero a cuestiones que enseñamos los profesores también, y que intentamos poner en práctica como investigadores, que tiene que ver con la capacidad de objetivar nuestros contextos inmediatos, ¿sí? Extrañarnos de nuestra propia vida cotidiana, descotidianizarnos, ¿no? Como dice Gustavo Nil Ribeiro en un texto más o menos famoso, ¿sí? Es decir, descotidianizar, por ejemplo, nuestra propia relación con los medios y los entornos virtuales para visualizar, ¿cierto?, que estos entornos son desde hace bastante tiempo también, para muchos de nosotros, no quiero aquí generalizar, son familiares, ¿sí? Muchos de nosotros ya estamos en redes sociales, teníamos WhatsApp, Instagram o Facebook, ¿cierto? O otras plataformas virtuales en las que llevamos a cabo muchas de nuestras relaciones sociales, significativas, laborales, amorosas, de amistad, etcétera, sí, ya formaban parte, ¿no?, de nuestra vida. Entonces ahí yo con eso me quiero referir un poco a una suerte de imagen, ¿no? De, ¿cómo se puede decir? No sé si la palabra es ilusión, ¿sí? De pensar que con la pandemia entramos a un contexto completamente nuevo, ¿sí? Un contexto inabordable. No sé, yo por ejemplo el otro día le comentaba a algunos de los que están aquí, ¿no? Que un estudiante ya avanzado me decía que el año pasado, ¿no? Pesimista de la situación, me decía que la etnografía había muerto. Sí, que ya no se podía hacer etnografía, la etnografía convencional, no esa que nos enseñan desde Malinowski, ¿verdad? Yo no estoy tan de acuerdo con esa. Sí, también soy un romántico de la etnografía, ¿no? Pero creo que no es una limitación, ¿no? Pero el desafío o la debilidad es cómo nosotros, ¿cierto?, somos capaces de descotidianizarnos, de objetivar, como decía, nuestros propios contextos inmediatos, el uso que nosotros mismos hacemos de las redes, ya para no verlo como algo completamente lejano, completamente extraño, sino que también es familiar, ¿cierto? Y hacer luego familiar también lo extraño. Y yo creo que el desafío ahí, un poco vinculándolo también con lo que señalaba la Denise, ¿no? De que los estudiantes son formados en una suerte de etnografía, diría nuevamente, convencional. Yo creo que el desafío es transmitir que lo que se puede aprender como etnografía convencional es aplicable también a los entornos virtuales, con sus diferencias, evidentemente, ¿sí? Y que implica, por ejemplo, para quienes enseñan, formarnos también y leer etnografías virtuales o etnografías digitales, ¿sí? Pero creo que los principios que provee, ¿cierto?, y con los que nos proporciona, ¿verdad?, la etnografía y la investigación social, ¿cierto?, la investigación del mundo social, creo que son aplicables en distintos contextos. Creo que hay lógicas de investigación que están detrás, principios epistemológicos que se mantienen, ¿no? Que creo que ahí el desafío es la capacidad de, con las herramientas que ya conocemos, ¿sí?, mirar ciertos contextos, en este caso contextos virtuales, ya para poder desplegar y crear artesanalmente nuevas estrategias, nuevas metodologías, pero creo bueno, que por ahí va el desafío, ¿no? Cómo transmitir eso, cómo transmitir que no es necesario desahogar, o sea, no, ¿cómo se dice? Ahogarnos, ¿sí? En el hecho de que estamos en una situación frente a la cual no podemos nosotros encarar la realidad. Si no pudiésemos encarar la realidad del mundo social, se acabaría, ¿cierto?, lo que nosotros queremos hacer, pues, ¿no? Que en este caso es conocerla. Ya yo creo que no va por ahí el camino. Ya, y con eso nomás termino. Muchas gracias por tus reflexiones, Vladimir. Y continuamos con nuestra última participante, la profesora Caritusi. Así que le dejamos la invitación para que pueda intervenir. Bueno, qué gusto cerrar después de estas reflexiones tan interesantes.
creo que voy a rescatar también, seguir en la línea de las reflexiones. Creo que hay mucho que se puede rescatar desde el quehacer antropológico en nuevos contextos y nuevos desafíos, y que no deberíamos de exotificar lo virtual como algo tan distinto o un quiebre tan radical, y fijar como una línea, una frontera entre la división entre lo virtual y lo real. Creo que ya de por sí eso es un desafío que tenemos nosotros como antropólogos, de darnos cuenta que estamos viviendo ya en un mundo imbricado, en donde lo virtual es real y lo real es virtual, ¿no? Y estos mundos no tienen ahí una división estática, ¿no? Que siempre hay como estos intercambios, estando en pandemia o no. Yo creo que eso es un desafío para nosotros y para el quehacer antropológico, de no cosificar el trabajo de campo romántico tradicional, porque nunca ha habido un paso en donde lo que se estaba haciendo era lo normal, ¿no? Malinowski era de la vanguardia, rompió con la tradición a hacer el trabajo de campo. Entonces lo que él hacía era algo ¿no? diferente, distinto, una respuesta a las demandas que él veía en la problematización y cómo él conformó su objeto. Entonces, nosotros también estamos en ese sentido de esta situación límite, de frontera, en donde nos está ofreciendo desde nuestro entrenamiento, de que tal vez, bueno, no leímos tales autores en pregrado, pero se supone que cuando uno emprende un proyecto nuevo, tampoco ha leído todo en torno al trasfondo. Yo, por ejemplo, no he usado medios de investigación visual, pero los voy a usar en el proyecto que estoy pronto a abrir. Entonces, la idea también es que la antropología nos da esta licencia, este permiso, como investigadores, como estudiantes siempre, de ir a la teoría existente, ir a las conversaciones que están escritas, que están disponibles, y entrar en esas conversaciones y capacitarnos de nuevas formas y de como intentar hacer un asemblaje de lo que tenemos y también de lo que surge en el andar de la investigación. Entonces creo que eso es el primero, como que una limitación de la antropología es esta romantización de la etnografía que separa la división entre lo virtual y lo real, y creo que esto es una oportunidad para repensar esa división. Y también otro desafío que he visto a los estudiantes del magíster abordar de forma muy interesante es justamente pensar que el espacio virtual no es solamente un contexto o el medio por lo cual que estamos realizando y reemplazando una etnografía tradicional, sino que la configuración misma, cómo va a condicionar el objeto. Entonces, si yo hago una clase en Meet o si yo hago una clase en Zoom puedo hacer grupos pequeños, pero en Meet no. Entonces, eso va a condicionar el tipo de clase que yo puedo realizar y las actividades, etc. Y eso también cuando uno está haciendo una investigación. Entonces, creo que también tenemos esta oportunidad de pensar en cómo estos espacios virtuales inciden como un factor más en la constitución del objeto de estudio. Que creo que ahí sí hay que ir a leer sobre estas diferentes etnografías que han realizado investigaciones sobre lo digital, porque hay que ver qué está publicado, ¿no? Hay que aprovechar y insertarnos en esas conversaciones que creo que es una gran fortaleza de que tenemos gente curiosa en todo en antropología. Hay gente que está haciendo una antropología del espacio, ¿no?
y no han viajado al centro de espacio, ¿no? Ahí con los astronautas, pero están haciendo una antropología del espacio. Entonces, pensar en la creatividad de la disciplina. Yo creo que eso motiva mucho ver cómo en este panel todos los investigadores, las investigadoras han podido como abordar con esta creatividad que creo que también es un fundamento de nuestro campo, con muchos desafíos, con lo que cuesta de salud mental o salud físico de estar conectado y se te secan los ojos con las clases, ¿no? Pero creo que eso ha sido para mí algo que me ha dado mucho ánimo y mucha inspiración. Muchas gracias, profe. Bueno, y con eso terminamos la ronda de intervenciones y ahora creo que es el espacio que también estamos esperando, que es donde se abren los micrófonos para comentarios y preguntas, ya sea para contar sus propias experiencias o para también interpelar o hacer consulta a los participantes. Así que dejamos abiertos los micrófonos y voy a ir a revisar también si es que alguien ha escrito preguntas en la otra plataforma. Solo para complementar, la idea es que las y los expositores junten las preguntas, porque vamos a dejar 10 minutos para quien quiera hablar ahora, tipo catarsis, puede hablar o pueda reflexionar, dejar una pregunta, pero de la forma que ustedes se sientan más cómodos, ¿cierto? Pero me imagino que pueden aparecer preguntas, entonces Vladi, Camilo, ¿cierto? Cari y Denise, les vamos a dejar al final 5 minutos para que puedan tener una reflexión final o poder responder alguna de las preguntas, entonces, pero ahora queremos dejar como un sándwich al medio y dejar 10 minutos abiertos, ¿cierto? Y también agradecemos a todas las personas que han ido abriendo las cámaras, sé que no todos pueden, pero también le agradecemos por eso, ¿ya? Así que, como dijo Víctor, micrófono abierto para intervenciones. Hola. ¿Me escuchas? Bueno, yo soy Andrea. En primer semestre fui estudiante del profesor Vladimir y ahora de la profe Cari. Y es interesante cómo puede ir cambiando la antropología, por ejemplo, con el estudio de las redes sociales, por el hecho de, hablábamos en el primer semestre, que, que se podía hacer como una etnografía del campo de los videojuegos y cómo esto, como las personas que hacen sus grupos se van comunicando, porque claro, tienen un lenguaje diferente, tienen formas de expresarse, o jergas y todo lo demás, que son súper complejas, y cómo la antropología podría ir abordando estos campos nuevos, y pensando además que el ser humano va cambiando, entonces en realidad las disciplinas tienen que ir adaptándose a estos cambios. Esa fue mi reflexión. Gracias, Andrea, por compartir. Fabián tiene la mano levantadita arriba. Bien. Bueno, buenos días a todos y a todas, Maina y Pupeñito también. Bueno, sí, felicitar a los presentadores y las presentadoras, como que fue bien interesante. Yo tengo una pregunta para todos y todas. Algo se ha dicho, igual como a mí me gustaría que podemos, o sea, estoy interesado para tener como más respuestas sobre un poco los trucos que hay para confrontarse a los problemas de comunicación, que pueden ser como técnicos, que pueden ser, no sé, ahí se habló del tema de la expresión de las emociones, ¿cierto? Que está más limitado. ¿Cómo hacemos, o sea, que sea como estudiante, como profesor, como investigador, digamos, cuando hay un problema de conexión, cuando hay un problema, no sé, ahí el Vladimir está hablando del problema de atención, ¿cierto? Como muchas veces cuando estamos en pantalla, ahí como desconectamos la pantalla y no escuchamos, o sea, estamos haciendo otra cosa, y me sentí obligado a conectar la cámara para mostrar que está escuchando en esta manera. O, ¿cómo hacemos para concentrarse? O sea, como unos trucos, o sea, yo sé cómo cada uno y cada una han logrado, digamos, a superar ciertos problemas que podemos tener de comunicación, otra vez como puede ser como un tema de
también de conexión a veces. ¿Cómo hacemos cuando tenemos estudiantes que no ponen la cámara? Pues no porque no quieren, sino que hay un problema de conexión. ¿Qué técnicas? Ahí se habla un poco de las técnicas que podemos usar como con la tecnología, agregar la tecnología como otras técnicas. No sé, ahí me gustaría escucharlos a todos y a todas sobre un poco, que nos cuentan un poco sus trucos de una cierta manera, como de investigador, de estudiante o de profesor. Eso, muchas gracias otra vez, como bien interesante e importante este tipo de conversación que tenemos hoy. Gracias, Fabián, y recordar que Fabián estuvo con Cari, juntos fueron los profesores del curso de etnografía en el Magíster. ¿Quién le gustaría intervenir? Creo que el profesor señala una limitación que tenemos, que es si no hay buena conexión de internet, como que de cierta forma pierdes el estudiante si uno es docente, ¿no? Yo creo que eso ha acelerado las brechas acá. Tenemos estudiantes que se han tenido que congelar. Creo que todos estamos conscientes de eso, pero de cierta forma el abordaje de cómo resolver este problema nos supera como departamento. Pero quería reconocer, ¿no?, la existencia de ese problema que de cierta forma se escapa de las manos. Y algo que como una mini ejemplo en clases, como cuando tengo estudiantes que no se están conectando, en esta situación de emergencia, a veces como que uno ni siquiera puede darse cuenta, porque tiene un listado, yo no llegué a conocer a mis estudiantes, o sea, yo sé que tengo un listado, pero no puedo vincular su cara con de dónde son, de quiénes son, de cuáles son sus trabajos. Entonces, me falta en esta etapa otra limitación en cuanto a la docencia, como armar una historia de vida de mis estudiantes. Me ha sido muy difícil hacer eso. Entonces tengo así como una enmarañado de todos los estudiantes de grado, ¿no? Porque los de magíster sí se conocen individualmente, son pocos y usamos cámara. Entonces esa diferencia también ha sido difícil. Pero bueno, al punto de decir que, bueno, con ciertos ejercicios se requiere tener igual, pero diseñé diferentes actividades en donde ellos tuvieran que hacer investigación por su propio lado, de forma asincrónico, y que tuvieran que comentar y escribirlo, ¿no? Entonces yo adjuntaba esos escritos en clase y los revisábamos y lo comentábamos. Entonces era una forma de promover la autonomía de los estudiantes que no requiera que ellos hablen en la clase, que estén conectados, pero son cosas pequeñas, ¿no? Me sentí muy limitada en ese sentido, de abordar como ese problema de la conectividad, ¿no? Fue muy difícil, pero de hacerles ver como algunos videos cortos, cosas que no pesaban mucho, y de que realizaron una reflexión, un ejercicio. Yo creo que estábamos bien. Ya, muchas gracias, profesora, por sus comentarios. Bueno, y también invitar a las y los asistentes a realizar las consultas, pues el micrófono está abierto, así que cualquiera que quiera intervenir, bienvenido sea. Profesor Naví, puede hablar, tiene la mano levantada. Vale, gracias. Ahí voy a aparecer
un ratito ahí. Hola, hola. Sí, no, llevando un poquito de años las clases y de esta virtualidad en la cual hemos estado, digamos, 2 años, pensando también ¿se escucha bien? Porque no siempre tengo actividad. Pero pensando que tengo eh, pensando que estos mundos virtuales en realidad existían, ¿no? ¿no? Que llevamos y con mayor tiempo, ¿no? Estamos ahí permanentemente frente a estas pantallas, ya sea del computador o de los teléfonos, pero los mundos ya existían, estos mundos virtuales, y van a seguir existiendo, ¿no? Y como ya muchos dicen, esta modalidad, no sé si para hacer clases o para hacer antropología, pero para hacer muchas, seguramente vamos a seguir modalidades híbridas y vamos a ocupar mucho más esta posibilidad. Entonces, que vivimos en red, ¿no es cierto? Y que esta vida en red, que viene hace rato, también nos encuadra y nos moldea, y que finalmente esta vida en la virtualidad se ha convertido, estas redes y esta red que nos conecta, se ha convertido también en una nueva estructura social, ¿ya? Me gustaría llevarlo a la pregunta esa: ¿qué piensan ustedes? Pensando que nosotros, ¿no es cierto?, en la antropología, las ciencias sociales, estudiamos las estructuras sociales también. ¿Y qué pensamos de esta nueva estructura social entonces que se establece, donde no los 7.600.000 habitantes del planeta, pero sí hay datos, ¿no es cierto?, que da Castells y obviamente muchas otras informaciones, que hay 7 millones de teléfonos celulares, por ejemplo. Y después de esta pandemia, los estudios en Internet plantean que hay un 70% de la población del mundo conectada a la web. ¿Y qué piensas sobre esta mirada que todos acerca de esta estructura, que esto sería una nueva estructura social, por un lado, ¿ya? Y bueno, y antropología de los mundos desarrollándose por lo menos hace 15 años, y entonces también es una posibilidad es un también cómo está ocurriendo entonces. Profesor Nabil, justo se quedó pegado. No sé si es que puede repetir las consultas, pero puede apagar la cámara para que no se consuman tantos datos. Tal vez solamente por el audio se puede plantear nuevamente esas últimas Ya, dos no sé. consultas. Ya, no sé, bueno, probablemente la consulta concreta sobre el vivir en red, ¿no es cierto?, sería una nueva estructura social, ya él lo considera ya una nueva estructura social. Entonces, después de haber insistido en 2 años, ¿no?, donde hemos estado pegados a esta virtualidad, ¿qué piensan ustedes, siendo los antropólogos también, las antropólogas, quienes hemos estado trabajando acerca de las estructuras sociales, ¿no?, estudiándolas? Y también viendo también otros nichos, porque decía que la antropología de los mundos virtuales ha venido desarrollándose, y cómo lo ven ustedes también en poder desarrollar esas áreas de la antropología, de esos estudios que tienen que ver con la antropología de la comunicación, antropología varias antropologías que se cruzan ahí en estos mundos virtuales. Gracias, Nabil, por tu intervención. Y antes que le demos la ronda final a nuestros colegas para que puedan responder algunas inquietudes que se han ido sumando, seguimos insistiendo, ¿cierto?, pensando también que esto es un espacio
de catarsis, y también sabemos que hay posiciones muy distintas, sobre todo la del docente, la del estudiante, la del investigador del pregrado, el investigador del posgrado, el investigador, ¿cierto?, ya profesional. Entonces, dejamos para tal vez las últimas 2 intervenciones la posibilidad de que las puedan compartir con nosotros. Hola, soy Jorge, ¿puedo hablar? Es que Bienvenido, parece como un club de secta. Por favor, adelante. lo que pasa es que estoy con muy mala señal, estoy hablando por el teléfono y no sé cómo se levanta la mano en el teléfono. Entonces por eso metí la cuchara nomás. Oye, ha sido súper interesante escuchar las intervenciones y la discusión. Yo, no sé, yo tengo la sensación, es una opinión personal, como que estamos centrando el foco en una cuestión que a mí no me parece tan relevante. O sea, no es que no me parezca relevante, quiero decir que para mí la relevancia está vinculada más que a la virtualidad, es a la presencialidad. Creo que hay una sobrevaloración del antropólogo en el lugar, o de la antropóloga en el lugar, conversando con otro, olvidando que la antropología tiene y ha tenido históricamente otra relación con distintos soportes, digamos, ¿no? Por ejemplo, ahora se está hablando tanto sobre el tema de los celulares y el tema de las virtualidades, cuando, por ejemplo, hay toda una línea de trabajo, ha existido históricamente antropólogos y antropólogas que han trabajado con material escrito, por ejemplo, ¿no? Con cartas, con crónicas, donde no hay una relación particular con un otro real, digamos, por decirlo así, ¿no? Así que yo creo que, no sé, a mí tampoco me parece tan irreal el mundo de lo virtual, porque en realidad el mundo donde los humanos participamos es el mundo que le interesa a la antropología, ¿no? No quiero parecer bíblico, pero digamos, creo que nada nos debería parecer ajeno, mientras sea un tema de relaciones humanas. Son planos distintos. Solamente comentar que yo hace 1 año atrás, 2 años atrás, pensé en un proyecto de investigación en docencia, que también incluía, como todo, así como una cuestión pensada en la presencia, no en el aula, en donde el tema del humor era central, y para mí el tema del humor tiene que ver mucho con la proxémica, con el lugar, con los otros, y de repente eso se acabó, y yo pensé en algún momento, bueno, esto no lo vamos a poder hacer, porque la docencia había cambiado, ¿no? Y no me imaginaba un poco cómo hacer eso en lo concreto, hasta que nos dijeron, hay que hacerlo, o sea, el proyecto tiene que hacerlo, y con el equipo pensamos, bueno, ¿cómo hacemos esto igual? Y hacemos una investigación de corte docente, pero antropológico, que tenga que ver con etnografía, en que tenemos que poner en marcha una idea que teníamos, hoy día en un plano distinto. Entonces esas preguntas también que han surgido acá sobre la docencia ha sido re interesante, porque finalmente la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos participar a los otros, como decía la Cari, ¿no? Y de qué manera podemos ir como midiendo, por decirlo de esa manera, o haciendo evidente si las personas responden a determinado tipo de estímulos, ¿no? En un espacio tanto de docencia como de investigación. Entonces, sencillamente, lo que quiero decir con eso es que a mí me parece que no deberíamos, tal vez, es el desafío, ha sido distinto, pero es también porque estamos muy acostumbrados a pensar que lo que se hace es siempre con un otro, ¿no? Y con un otro que está presente, ¿no? Bueno, eso me ha dado vuelta todo este rato. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, y dejamos abierto el espacio para la última pregunta, comentario o intervención que se quiera realizar desde el público. Profesor Veró, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mari, como escuché. Sí, un poco en la línea de lo que decía Jorge. Yo creo igual que sería bien útil en este contexto problematizar entonces conceptos como justamente el de relación, ¿sí? O el concepto de presencia o de presencialidad. Me da la idea de que cada vez que se emplean esos términos, justamente como decía el colega, estamos suponiendo la fisicalidad, la cofisicalidad o corporalidad, ¿sí? Como
de copresencias que están con sus cuerpos completos, ¿no es cierto? Usando un espacio de coextensión mutua. Y realmente, bueno, lo que nos trae todo esta circunstancia, tanto de pandemia, pero anteriormente también de ya los primeros confinamientos, ¿no es cierto?, a los que fuimos sometidos con el estado de sitio tras el estallido social, de alguna manera también vienen marcando una pauta y que nos obliga a adaptarnos, ¿sí? A adaptarnos en toda nuestra diagramación relacional. Yo también asumo que lo que está ocurriendo hoy día y estas adaptaciones que hemos tenido que hacer son parte del mundo en el cual vivimos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos que ser capaces de situarlos desde, digamos, desde una lógica de los fenómenos, una fenomenología, ¿ya? Y tenemos que aceptarlos como tales y tenemos que llegar a comprenderlos también en tanto tales. Por eso es que creo que sería fundamental hacer este trabajo, digamos, de ver qué significa la relación virtual, ¿sí? ¿Qué es lo que es realmente la relación virtual? ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es lo que deja fuera? ¿Sí? ¿Qué incluye y qué excluye? ¿Ya? ¿Qué implicancias tiene? ¿Sí? Digamos, representa una sustitución, un reemplazo, una supresión, una abstracción de los modos de relación a los que estamos acostumbrados, ¿cierto? Antes del inicio del confinamiento y de nuestra, digamos, nuestro repliegue a nivel relacional en términos de fisicalidad o de copresencias físicas y corporales. Ya, yo veo que hay cosas allí que son, digamos, ineludibles respecto de la relación etnográfica. Si bien, desde luego que uno, ¿cierto?, se relaciona con lo humano a partir de distintas formas, ¿no es cierto?, dentro de las cuales el vínculo se puede producir en función de los objetos que producimos los seres humanos, sean estos, ¿no es cierto?, objetos materiales, artefactos, símbolos, ¿cierto?, como las escrituras, los documentos, como señalaba Jorge. Hay cosas que son insustituibles, ¿sí?, en la relación que sostenemos o que podemos sostener los seres humanos, particularmente en el campo etnográfico, como eso de mirarnos a los ojos, por ejemplo, o de tocarnos, ¿sí? Eso no lo podemos nosotros reemplazar a través de una relación virtual. ¿Sí? No podemos, ni siquiera así, pues, Gonzalo, no te lograría tocar. Entonces podemos hacer simulacros como de si estuviéramos, ¿no es cierto?, haciendo ese juego de la relación más táctil, ¿ya? Pero en realidad sería eso, no más que un simulacro. ¿Ya? Por lo tanto, también, o sea, yo creo que esta es una zona súper, digamos, fértil para, ¿cierto?, repensarnos, ¿sí?, para problematizarnos también en la fase de la historia en la que estamos, porque seguramente esta pandemia va, ¿cierto?, va a terminar, pero va a venir otra nueva. Acuérdense que, como dicen, ¿sí?, algunos sectores de la sociedad, estamos en el apocalipsis ya, pues. Entonces, esto no va a ser, digamos, una cosa que se vaya digamos, a reemplazar fácilmente. Y vamos a tener que seguir lidiando con esta forma. Seguramente se van a crear otras tecnologías mucho más avanzadas, donde a lo mejor hasta lleguemos, ¿no es cierto?, a hacer efectiva la experiencia táctil o de contacto, ¿no es cierto?, kinésico o, ¿cierto?, más allá, digamos, de lo que hoy día nos permiten estos medios, que son también, digamos, oral, auditivos, ¿cierto? Y son también, ¿cómo se dice?, oculares. Pero hasta por ahí nomás, porque si ustedes se fijan aquí, somos como 30 y un tercio tenemos, o menos, no sé, tenemos las pantallas encendidas. Entonces también es hasta dónde nos podemos mirar, ¿no? Hasta dónde podemos vernos, podemos sentirnos más allá de nuestras palabras. Yo creo que eso es irreemplazable, ¿sí? Desde el punto de vista de lo que configura la experiencia etnográfica en su sentido más clásico, ¿no? Como de una experiencia así de contacto y de inmersión, ¿no? De inmersión, de imbuirse
en otras situaciones, en otros momentos, en otras actividades, instancias de intersubjetividad. Eso quería compartir, creo que da para pensarlo, ¿cierto? Darle muchas vueltas y seguramente puede dar lugar a un seminario completo. Gracias, Marcelo. Como habíamos anticipado, ¿cierto? También es que hay alguien urgentemente que no quería dejar de decir algo. Le vamos a dar la palabra ahora, ¿cierto? A cada uno de nuestros expositores y expositoras. Yo no quería dejar de agradecer también a la anfitriona de la sesión, ¿cierto? Que es Karina Martínez, que estaba acá siempre agregando a las personas y siempre el trabajo silencioso de que todos los eventos virtuales siempre tienen ese apoyo transversal. ¿Ya? Entonces, como esta es una ronda de cierre, lo hicimos para adelante, lo hicimos para atrás, entonces la tercera ronda hagámoslo distinto, sino que comiencen a hablar quien quiera comenzar a hablar, para que no sea tan ¿cierto? Contra la pared. ¿Ya? Entonces, ahí. Aquí queda un poco caos, dos micrófonos abiertos al mismo tiempo, no importa, se pueden cerrar, no es nada tan serio. No. A veces la virtualidad deja unas cosas demasiado tensas que nunca tendríamos problemas en la vida normal, entonces ya que hemos hablado de desconstruirla un poco estas ideas, por favor, saquemos un poco también ese formalismo absurdo que a veces se ponen dentro de la virtualidad. Ya, yo voy a hablar, sí, puede ser. Primero quería referirme a las preguntas que nos hicieron, ¿no? Primero Fabián y también Nabil, sí, sobre los trucos, sí, para resolver los problemas de la conexión. Yo creo que el primer truco, el más importante tal vez, es el de no estresarse. Sí, porque si no eso también lleva a la frustración. A mí me pasó, sobre todo el primer año, el año pasado, ¿no? Por un lado, bueno, primero está el hecho de que no sabemos si hay un interlocutor al otro lado de la pantalla escuchándonos. Ya es una cuestión que de por sí ya genera una suerte de incomodidad a la que yo me he venido acostumbrando. Sí, y que me ha ayudado a mí a no desconcentrarme tanto. Al principio me desconcentraba porque mientras hablaba no sabía si estaban ahí o no los estudiantes, por ejemplo. ¿Ya? Y sí, yo creo, como decía Cari, que es una limitación, ¿cierto? El tema de la conexión a Internet, ¿cierto? Ya se ha dicho en varias partes que hay que la pandemia nos viene a mostrar también de algún modo, ¿cierto? O a hacer más patente, ¿no? Nuestras diferencias sociales, ¿sí? Las diferencias en nuestras condiciones materiales de existencia, etcétera. Y creo que en las clases uno también ve reflejada esa cuestión. Entonces yo no tendría un truco para eso. Para el tema de la concentración, yo quería también referirme a un ejercicio que venimos desarrollando este año con Marcelo, ¿sí? En el taller de investigación 2, que es el curso que hacemos juntos, que son talleres de lectura colectiva, ¿sí? Y que gratamente los estudiantes y las estudiantes principalmente, bueno, debo reconocer eso, me han manifestado en distintas ocasiones que esa metodología de lectura colectiva es súper provechosa para ellas y ellos también. Sí, creo que Cari también lo mencionaba, ¿no? Como llevar textos, pasajes de los textos que tenemos que leer obligatoriamente y leerlos con ellos detenidamente, mostrarles también, ¿no? Es como uno aprende finalmente también de lo que están haciendo sus profes o cómo sus profes hacen las cosas, entonces mostrarles cómo uno va leyendo el texto, qué cosa uno va rescatando del texto, etcétera. Creo que es una forma de mantener despierta la atención de los estudiantes, ¿sí? Así que con eso yo he ido lidiando a lo que he venido descubriendo. Yo sé que antes de este contexto, cuando yo estudiaba, también tenía profesores que nos hacían leer colectivamente y desde luego que es una actividad provechosa que se puede replicar también en los cursos y así ir lidiando un poco con las pérdidas de concentración, ¿no? Que son súper evidentes y que a uno, por lo menos a mí, ¿cierto? También me desconcentran. Eso, no sabría qué otra clase de truco, ¿no? Se podría aplicar ahí en ese contexto. Y sobre lo que decía Nabil, cómo pensamos estas nuevas estructuras sociales, yo tal vez tengo una noción más quizás clásica, ¿no? De estructura social. Sí, yo pienso más bien como el Internet y los entornos digitales como una infraestructura, ¿no? Como otros autores denominan una base tecnosimbólica, ¿sí? Sobre las cuales se van montando las relaciones sociales humanas. Sí, que permite, ¿cierto? Efectivamente que las relaciones humanas o sociales, ¿verdad?
institucionalizada, ¿sí? Cristalizada, se vayan recreando, reimaginando, ¿cierto? Y construyendo nuevos sentidos de jerarquía, nueva organización de papeles, de actividades, etcétera. Creo que eso da para eso, ¿no? Pensarle los entornos digitales, para poder explorar eso. No sé si son en sí mismas nuevas estructuras sociales, en sí mismas, ¿no? Tendría que pensarlo, tal vez darle una vuelta a eso. Y por último, para terminar, sí, yo comparto también lo que señala Jorge y Marcelo. Sí, yo lo planteaba en términos de ilusión, quizás no es el concepto más adecuado, ¿no? De pensar de que estamos frente a un escenario completamente nuevo, ¿sí? Y que no podemos hacer nada con él, ¿no? O centrarnos solamente en este nuevo escenario y abandonar, ¿verdad? Lo que nos enseña la etnografía, ¿no? Eso que podemos ver, como decían ustedes, ¿cierto? En las relaciones sociales cara a cara, en la presencialidad también con la gente. Ahora, igual hay trabajos muy interesantes. Yo la otra vez leí un trabajo de una antropóloga polaca, sí, que tiene un texto que se llama Antropología desde la casa, ¿sí? Y ella cuenta justamente cómo la implicancia, y uno puede hacer como la comparación, ¿no? Entre lo que implica el trabajo campo etnográfico, estar en el campo, y un campo etnográfico digital, que no hay una ruptura clara entre la casa y el campo, ¿sí? Creo que eso nos pasa a todos de algún modo también, que sabemos que no hay una ruptura clara entre nuestro trabajo, ¿sí? Y nuestra casa, como decía, nuestra cocina, el baño, mi dormitorio que está acá al lado, ¿cierto? Etcétera. Y ese trabajo va describiendo muy bien cómo esta antropóloga, ¿verdad?, hace un ejercicio de inmersión etnográfica en un campo digital, ¿verdad?, que ha implicado su propio desgaste emocional, de salud, ¿cierto? Tiene que estar conectada. Imagínense que el Internet está encendido todo el día, no duerme el Internet. Imagínense hacer una investigación sobre comunidades, ¿verdad?, que están al otro lado del hemisferio, ¿cierto?, que están en otros usos horarios, por ejemplo. Creo que ahí hay literatura que puede ser muy interesante, que nosotros podemos explorar, ¿cierto?, para ir indagando justamente en cómo encarar etnográficamente estos nuevos contextos sin, como decía Cari, ¿no? Cosificar la etnografía, pero tampoco sin perder, ¿verdad? Lo importante, lo interesante, ¿cierto? Lo realmente relevante también que es la etnografía, que es la interacción, ¿cierto? Cara a cara con los otros, en una relación de copresencialidad también. Eso nomás yo por mi parte para cerrar. Muchas gracias, Vladi. Si alguien más quiere responder a las consultas o preguntas que se realizaron. Camilo, háblanos. Gracias. Sí, bueno, voy a empezar por Fabián. Claro, un truco para el tema de la conexión, un poco difícil, que se escapa a nosotros. Pero sí, yo creo que un ejemplo, cuestiones como bien interesante, como el tema de cuando se prendía o se apagaba la cámara. Lo estoy pensando en el ejercicio etnográfico que realicé con esta asociación. Claro, yo en un principio igual decía, uy, ¿qué voy a hacer cuando ya toda la gente tenga apagadas las cámaras? No los voy a ver, no voy a ver disposición, ¿ya? ¿Cómo se enfrentan estas personas que muchas veces eran adultos mayores al tema de los medios digitales, del uso de las tecnologías? Pero después me di cuenta que en realidad esto podía ser una oportunidad para ir viendo qué había detrás de eso, ¿ya? De por qué de repente yo me di cuenta que al ingresar antes a las reuniones, la mayoría de la gente sí tenía las cámaras prendidas, había una relación mucho más cordial. De repente lo puse en el registro, en el informe, que incluso se daba el espacio de que cuando se desconectaba uno, empezaba el tema de empezar a apelar a la persona. Por ejemplo, y ahí prendía las cámaras. Claro, pero porque incluso decía la misma gente, decía, no, sabes que acá no se dan esas cosas, de que, no sé, antes de las reuniones, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Qué ha sido tu vida? Y al final yo lo confrontaba con lo que realmente hacían y efectivamente sí lo hacían. Por tanto, yo siento que vi como, en vez de estresarme tanto, verlo como algo interesante que se podía problematizar también.
el tema de que, claro, habían algunas reuniones que hasta cierto punto todas las cámaras prendían y de repente hay unas que eran más serias, todo apagado, ¿ya? Pero también aprender a escuchar. Yo creo que eso igual es interesante. Me acuerdo que tuvimos una clase sobre etnografía, también sobre los sonidos. Yo creo que eso no quedarse solamente con el tema de que si está la cámara prendida o no. Yo creo que ver estas cosas como algo interesante también. Ya no solamente pensar que si no tenemos las cámaras encendidas no hay interacción. Es como ser un poco más positivo, no sé. No estresarse tanto, no sé quién lo dijo delante. En el caso de Nabil, sí, yo lo dije delante, el tema de que al final estos espacios y el uso de las tecnologías ya no son una excepción a la regla. ¿Ya? Yo aquí igual lo vi el tema de entender cómo vivir esta red de una nueva estructura. Creo que aquí efectivamente se dan prácticas que uno puede decir que están vinculadas o no con la presencialidad, más que lo real, ¿ya? Porque en realidad eso ya se diluye, está imbricado. Y acá yo lo vi obviamente también, no sé si me salta Marcelo aquí, el tema de los cambios, las transformaciones. Uno de los hallazgos que realicé en torno a este trabajo fue también de que la gente, por mucho que decía, acá no hay participación, acá no hay discusión, porque ellos tenían siempre sus reuniones de socios, y ahí decidían y todo, y me di cuenta que en realidad no había un reemplazo, no había una virtualización, un ejemplo de que decía, ya ahora vamos a tener reuniones en Meet, se va a dar la misma dinámica. No, yo me di cuenta que en realidad se llevó a otro espacio que era WhatsApp, por ejemplo. Ahí tomaban las decisiones y votaban, pero claro, yo no era consciente, pero creo que efectivamente hay transformaciones, hay cambios, hay reemplazos en estos espacios. Y lo último, para no alargarme tanto, en el caso de Jorge, cuando hablaba esto de sobrevalorar un poco el trabajo en el lugar, sí, me vino al tiro algunos trabajos clásicos que uno ha visto en antropología y en donde no hubo instancias en donde estar ahí. Ya se hicieron un trabajo, el tema de la Segunda Guerra Mundial, el tema, no sé, me parece que es el tema del creciente por la espada, me parece. Claro, haciendo trabajo desde un lugar que no era el mismo, a partir de literatura que se había trabajado, por lo tanto, igual uno se olvida un poco, pero sí, efectivamente la antropología ha hecho trabajo, como decía, el trabajo con las cartas, el tema de otros antropólogos que estuvieron ahí en ese lugar. Por lo tanto, tampoco entrar en pánico, así como que esto es tan nuevo y todo. Es cierto que la antropología, efectivamente, más allá de lo que veamos con el tema de la etnografía digital y todo, en realidad se ha enfrentado a escenarios muy similares, en donde, por ejemplo, el tema de las guerras quizá era un impedimento para estar ahí, pero se podía hacer trabajo antropológico igual. Eso. Gracias, Camilo. Yo quisiera decir que, o sea, como mencionó Camilo igual, uno de los mayores trucos que respecto a la falta de conexión es apagar la cámara y concentrarse más en lo que las personas están diciendo, en cómo lo están diciendo y los énfasis que están poniendo. Eso es algo que yo he tenido que hacer bastante porque sobre todo en las tardes mi internet es bien malo, así que es como uno de los trucos que he usado. Creo que coincido con Andrea y el profe Nabil respecto a que la antropología debe de alguna forma adaptarse como disciplina y empezar a pensar en nuevos objetos, sujetos, momentos, escenarios de estudio. Por ejemplo, mi hermanita me dice todo el tiempo, tiene 8 años y me dice todo el tiempo que quiere ser youtuber. O sea, hay algunos estudios respecto de eso, de qué significa este escenario de ser youtuber o dedicarse a ser youtuber, o los tiktokers, por ejemplo, que son un mundo totalmente nuevo, pero no sé si la antropología se interesaría por ello o se ha interesado por esos espacios. Creo, de alguna forma, que nosotros, el ser humano en sí, ha vivido en red siempre, solamente que ahora las redes tienen otras estrategias de comunicación, tenemos otras estrategias de comunicación, y esos son espacios, momentos, interacciones que la antropología podría tener un espacio allí.
espacios donde tal vez ha estado un poco ausente, pero creo que ahí hay nuevas adaptaciones que tenemos que realizar como profesionales de la disciplina. Muchas gracias, Denis. Y queda el espacio para la última intervención a la profesora Caritus. Bueno, no había pensado quedarme como última, pero aquí estoy. Yo quería invitarnos también a abrir nuestra definición, siguiendo lo que nos propone el profe Jorge, de la antropología, como mi formación es como antropología cultural, pero en la Escuela de Antropología de los 4 campos. La arqueología, la lingüística, la social y la aplicada. Entonces, pensar que cuando hablamos de trabajo de campo, de hacer antropología, de hacer investigaciones, no debemos solamente acotarnos a pensar en etnografía, sino que en las materialidades, ¿no? Inspirarnos por nuestros colegas en la clase de Antropología General 2, como no hacemos trabajo de campo, así como que vamos a salir hacia Temuco, estamos haciendo una historia de vida de un sujeto o un objeto, de una persona o de un objeto. Y esta relación social que existe, ¿no? Desde la materialidad, la cadena de producción de este objeto, por un lado, o ¿no? esta entrevista, interacción. Entonces, inspirarnos también dentro del campo más amplio de la antropología, del quehacer de estos diferentes campos, de fijarnos en el idioma, la lingüística, las expresiones, el sonido, el archivo. También vimos eso en la clase de metodología, de no solamente trabajar con documentos como fuentes, sino también de ver la vida etnográfica, de cómo se conforma un archivo y la historia del poder que está ahí implícito. Entonces creo que eso es una oportunidad también, ¿no? Que nos abre la antropología, que nos interesa cualquier cosa que tiene que ver con el quehacer humano, ¿no? Y yo creo que eso, ¿no? De pensar también en que nos ofrece, como señala Denise, que hay nuevas generaciones que se están relacionando de forma distinta con estos espacios. En Estados Unidos, pensar en los estudiantes que tuve antes, ellos nunca crecieron sin internet, me imagino que varios de ustedes en lo mismo, entonces, cómo eso va conformando nuestro imaginario de conexión, agradeciendo la intervención de Nabil. Y justamente eso, ¿no? De pensar en que sí, lo presencial, lo corporal, no estamos necesariamente pudiendo como tocarnos entre sí, pero sí estamos teniendo reacciones físicas, socioemocionales, aquí conectados, creando comunidad o enfado o desconexiones y frustraciones. Entonces eso ha sido no sé si es un nuevo aprendizaje, pero es una reafirmación de las posibilidades de conexión que hay, que son bizarros y bonitos y frustrantes a la vez en estos espacios virtuales. Así que, bueno, personalmente agradezco eso, ¿no? Porque eso ha sido mi pasar por la UCT. Así que les agradezco esas interacciones. Muchas gracias, Cari. Quería, Víctor, darle un minuto por si quiere tener una reflexión de cierre y después yo me quería robar un minuto antes de cerrar la mesa. Víctor, ¿quiere colocar algo? Sí, bueno, más que empezar a contar la experiencia, más que nada a la final es lo que nos viene a confrontar con esta virtualidad.
Bueno, como ya dijeron en varios comentarios, no es una cuestión nueva, pero sí últimamente se transformó como en una cuestión más que nos forzó a modificar tanto, bueno, los diseños, las metodologías, más que nada eso, el rescatar que el profesor Nabil igual comentaba el trabajo de Castells. Tiene una bibliografía amplia sobre en este caso, el trabajar los espacios virtuales. También en rescatar otros textos, por ejemplo, las propuestas de George Marcus, cuando habla de etnografía multisituada, como también desde la virtualidad se puede rescatar eso también de estar multisituado. O sea, podemos estar entrevistando personas, ahora se nos da la posibilidad, no sé, de Santiago o desde otros países, justamente desde nuestras casas, no necesariamente necesitamos viajar. Esas son también oportunidades. Bueno, y como decía yo, en este caso lo virtual nos choca en la cara, nos chocó en la cara con la pandemia y nos obligó también a pensar en eso. Creo que los desafíos están justamente en eso, sacar las enseñanzas y agregarlos también en este caso a los focos de la antropología. Nos obliga también a pensar, y yo creo que también desde la virtualidad, desde no sé, el ciberactivismo, desde los medios de comunicación, lo que se está viviendo también en nuestro contexto, en un contexto ya local o regional. Más que nada eso. Gracias, Víctor. Yo súper corto también quiero dejar 3 ideas de cierre, pero lo primero, lo que escuché mucho fue formas distintas de participar. Ya creo que la investigación participativa o los proyectos de imaginarse la investigación se hizo más participativa. Nos obligó a que fuera más participativa, nos obligó a relacionarnos con un actor de una forma distinta. ¿Ya? La opción de investigación participativa siempre es una posibilidad, pero que ahora más que nunca se tuvieron que ocupar recursos, estrategias que llevaron, ¿cierto?, a que los actores también colocasen y pudiesen expresarse de formas distintas, ¿ya? No es solamente que ahora en adelante pase lo que pase, ¿cierto? La virtualidad va a ser un recurso, una unidad aparte del curso de observación, de etnografía, de investigación, sino que también, ¿cierto?, nos enfrentamos con las potencialidades, ¿cierto?, de todo lo que nos puede traer una investigación participativa, ¿cierto? Algo que en algunos casos, ¿cierto?, era algo como opcional, ¿cierto? Lo segundo, me gustó mucho cuando dijo Denise de que apago la cámara para escuchar distinto, ¿cierto? Obviamente aquí no se han perdido ¿cierto?, los sentidos, ¿cierto?, de conocer el otro por forma distinta, ya sea por ver, la posibilidad incluso de grabar y verlo no distinto. Entonces, eso también quería como rescatar y enfatizarlo, ¿cierto? Y lo otro que la etnografía tiene que tener empatía. Y una forma sincera de tener empatía es que nos reconozcamos también de que nosotros nunca existimos, ni como docentes, ni como investigadores, ni como personas, fuera la pandemia. Entonces esta mentira, ¿cierto?, que a veces pasa, ¿cierto?, que parece que viene el investigador neutro, la investigadora neutra, de que está completamente ajeno al mundo, obviamente que esto fue como un shock de realidad de comenzar esa conversabilidad, ¿cierto?, a partir de ese lugar, ¿ya? De ese lugar que nos obliga a compartir, obviamente que compartimos un mundo desde posiciones distintas, obviamente nos reflejamos frente a condiciones de desigualdad, ¿cierto?, de acceso, que también marcan esa distancia, pero también estamos compartiendo ese universo, que es un marco, ¿cierto?, de interpretación común, ¿cierto? Nos citamos frente a él, ¿ya? Y yo quería agradecer nuevamente a todos los que rompieron su agenda, estar con nosotros, a los que prendieron la cámara. Creo que hace tiempo que no teníamos tantas cámaras prendidas, aunque parezcan pocas, uno puede pensar que son pocas, pero yo las veo como muchas, ¿cierto? Ver las cámaras prendidas, ¿cierto? Las que rompieron la agenda, de gente que tiene otras presentaciones también, al público que estuvo presente, la gente que hizo preguntas. Y me encantaría despedir, ya un día, una fecha también especial para nosotros como departamento, entonces como la virtualidad también puede generar emociones, ¿cierto? También quería despedir a mi colega Cari, todavía no nos van a quedar horas, sé que nos va a acompañar todavía en la semana, pero cierto también que uno puede escuchar la calidez de algo, entonces le doy el tiempo a todos para que puedan prender los micrófonos, y una forma que uno puede transmitir calidez, o cuando uno hacía con una presentación y aplaudir, ¿cierto? Que es una forma de expresar algo, o los que quieren gritar pueden gritar, pero ojalá no me quede solo, y lo que uno solía hacer en clase era esperar un poco, ¿cierto? Como dijeron Gabriel, el angelito. Entonces, pero voy a esperar al angelito, como voy a contar 5 angelitos para que pasen, y la idea es que con el micrófono abierto podamos pronunciar, ¿cierto?, el reencuentro y la pérdida, que son 2 cosas que siempre vienen juntos también en estas posibilidades. Así que
Voy a contar los angelitos, ¿cierto? No tengo por qué decirlo. Quedamos súper cordialmente invitados, me sentí súper solito. A las 3 de la tarde sigue la próxima segunda jornada de antropología y que estén muy bien, ¿no? Chao. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao.